En 1992, en las profundidades de la fosa de las Filipinas, un vehículo de exploración de aguas profundas operado por un consorcio de investigación internacional se topó con una anomalía que no debería existir. Los restos de un acorazado de la Segunda Guerra Mundial, identificado más tarde como el acorazado japonés Yamashiro, yacían a una profundidad aplastante, a miles de kilómetros de donde los registros históricos decían que había sido hundido. Pero lo más desconcertante no era su ubicación, sino lo que el sonar reveló en sus entrañas. Una de sus bodegas de municiones principales no contenía proyectiles, sino una estructura esférica masiva y perfectamente lisa, un objeto que no correspondía a ninguna tecnología naval conocida. Este descubrimiento fue la primera pista de un misterio que se remontaba a 1942, cuando el Yamashiro, después de una supuesta modernización secreta, desapareció de los mares durante una misión clandestina. ¿Cómo pudo uno de los buques de guerra más grandes de la Armada Imperial japonesa desvanecerse sin dejar rastro? ¿Y qué era la extraña carga que había llevado a su tumba de aguas profundas, un secreto que había guardado durante medio siglo? Para entender el enigma del Yamashiro, debemos retroceder al 16 de febrero de 1942. La Armada Imperial japonesa, tras su aplastante victoria en Pearl Harbor, se encontraba en la cima de su poder. Sin embargo, dentro del Departamento Técnico de la Armada Imperial, un grupo de ingenieros y físicos, bajo la dirección del visionario almirante Isoroku Yamamoto y el brillante pero poco ortodoxo científico Dr. Shiro Ishii, de la infame Unidad 731, trabajaba en un programa que iba mucho más allá de los torpedos y los cañones navales. Este programa, conocido con el nombre en clave de Proyecto Izanagi, no buscaba crear un arma convencional, sino aprovechar una nueva y aterradora frontera de la ciencia, la guerra biológica y neurológica a gran escala. El núcleo del Proyecto Izanagi era el desarrollo de un agente biológico sintético, el agente Shinkei, o agente nervioso. No era un virus o una bacteria diseñada para matar, sino algo mucho más sutil y siniestro. Era un microorganismo diseñado para atacar el sistema nervioso central de sus víctimas. No causaba la muerte, sino que inducía un estado de miedo extremo, paranoia y alucinaciones terroríficas, incapacitando completamente la voluntad de lucha de un soldado. La teoría de Ishii era que una batalla no se gana destruyendo el cuerpo del enemigo, sino quebrando su espíritu. Un ejército presa del pánico, luchando contra sus propios demonios internos, se desintegraría desde dentro sin necesidad de disparar una sola bala. Era el arma psicológica definitiva, una plaga de miedo que podía propagarse por el aire o el agua. El desafío, sin embargo, era como desplegar un agente biológico tan volátil a escala estratégica. La solución propuesta fue tan audaz como el propio agente, un dispositivo de dispersión atmosférica de largo alcance. Este dispositivo, apodado el incensario, era una gran esfera de contención biológica diseñada para ser transportada en la bodega de un gran buque de guerra. En el momento del despliegue, el buque se posicionaría a favor del viento de una flota o una base enemiga. El incensario liberaría entonces el agente Shinkei en forma de un aerosol casi invisible, que sería transportado por el viento sobre el objetivo, infectando a miles de soldados simultáneamente. El acorazado Yamashiro, un buque de la era de la Primera Guerra Mundial considerado obsoleto para el combate naval moderno, fue seleccionado para ser el portador de esta terrible arma. Su obsolescencia lo convertía en el candidato perfecto para una modernización secreta y una misión de la que quizás no regresaría. Bajo el pretexto de una extensa remodelación en el arsenal naval de Kure, el Yamashiro fue modificado en secreto durante la primavera de 1942. Una de sus torretas de cañones principales y la bodega de municiones correspondiente fueron retiradas. En su lugar, se instaló el incensario, junto con los laboratorios biológicos necesarios para mantener y armar el agente Shinkei. La tripulación del barco fue reemplazada por un contingente cuidadosamente seleccionado, hombres conocidos por su lealtad absoluta y su fortaleza mental, capaces de manejar un arma que inspiraba tanto terror. El nuevo capitán del Yamashiro, el capitán de navío Akio Watanabe, era un hombre estoico y devoto, pero incluso él sentía un profundo temor por la carga que ahora custodiaba. A bordo también se encontraba un destacamento de científicos de la Unidad 731, liderado por un joven protegido de Ishii, el Dr. Kenji Tanaka, responsable de la supervisión del agente biológico.
El 4 de junio de 1942, mientras la atención del mundo se centraba en la decisiva batalla de Midwa, el Yamashiro zarpó de Kure en el más absoluto secreto. Su misión, denominada Operación Yomi, o Viaje al Inframundo, era una prueba de campo a gran escala. Su objetivo era una pequeña guarnición estadounidense en una isla remota del Pacífico, el atolón de Kure. El plan era liberar el agente Sinkei y observar sus efectos, para luego hundir el barco y eliminar toda evidencia del arma y su tripulación, que para entonces probablemente también estaría infectada. Para la tripulación, como el joven marinero Hiroshi, que se había alistado para luchar en gloriosas batallas navales, la misión era una pesadilla. No navegaban hacia la gloria, sino hacia una tumba anónima en el océano, como portadores de una plaga nacida de la ciencia más oscura de su nación. El viaje del Yamashiro hacia el atolón de Kure fue una travesía a través de un mar de paranoia, tanto literal como figurada. El capitán Watanabe mantuvo un rumbo errático, evitando las rutas de navegación conocidas y manteniendo un estricto silencio de radio. La atmósfera a bordo del acorazado era opresiva. La tripulación regular había sido complementada por los científicos de la Unidad 731 del Dr. Tanaka y un destacamento de Kempeitai, la policía militar, cuya tarea era asegurar la lealtad y el secreto con una autoridad implacable. El joven marinero Hiroshi y sus compañeros se encontraron atrapados entre la disciplina naval tradicional y la siniestra presencia de los hombres de la Unidad 731, quienes trataban la bodega central del barco como un santuario prohibido. El incensario, incluso inactivo, parecía irradiar una presencia maligna. El aire alrededor de la bodega sellada era notablemente más frío, y los marineros que montaban guardia cerca informaban de una sensación constante de ser observados y de susurros inaudibles que se arrastraban en el borde de su audición. El doctor Kenji Tanaka y su equipo pasaban la mayor parte del tiempo en el laboratorio adyacente a la bodega de contención, monitoreando el estado del agente Sinkei. El microorganismo era inestable y requería un equilibrio preciso de temperatura y nutrientes para mantenerse viable. Tanaka, un hombre joven y ambicioso consumido por la ciencia de su mentor Ishii, estaba fascinado y aterrorizado por su creación. Sabía que el agente Sinkei no solo inducía miedo, sino que parecía alimentarse de él. En experimentos de laboratorio, había observado que el agente se volvía más virulento cuando se exponía a sujetos en estado de pánico. Esta retroalimentación positiva era lo que lo hacía tan potente, pero también increíblemente peligroso. Una fuga a bordo del barco no solo infectaría a la tripulación, crearía un ciclo de miedo autoamplificado que podría convertir el acorazado en un manicomio flotante en cuestión de horas. A medida que se acercaban a su destino, la tensión a bordo se hizo casi insoportable. La tripulación, aunque no conocía la naturaleza exacta de su carga, sentía instintivamente su poder. Las pesadillas se volvieron comunes. Los hombres soñaban con sombras que se movían en las esquinas de sus ojos y con rostros deformados de sus seres queridos. Pequeñas disputas se convertían en altercados violentos sin razón aparente. El capitán Watanabe, un hombre de una disciplina de hierro, se encontró luchando por mantener el orden. Se dio cuenta de que el miedo no estaba esperando a ser liberado, ya se estaba filtrando, envenenando las mentes de su tripulación a través de las paredes de acero de la bodega. El Yamashiro ya no era solo un buque de guerra, se estaba convirtiendo en un organismo enfermo, con el incensario como su corazón canceroso. El primer incidente grave ocurrió a 2 días del atolón de Kure. Un marinero de la sala de máquinas sufrió un brote psicótico. Gritando sobre demonios en los pistones, atacó a sus compañeros con una llave inglesa antes de ser reducido por el Kempeitai. Fue llevado ante el doctor Tanaka para ser examinado. Tanaka descubrió que el marinero no había estado expuesto directamente a la gente. Su conclusión fue aterradora. El campo de influencia del agente Sinkei, cuando se concentraba en grandes cantidades como en el incensario, podía tener un efecto psíquico a distancia. No necesitaba infectar físicamente a una persona para afectar su mente, podía proyectar el miedo. Esta revelación cambió todo. El arma era aún más poderosa e incontrolable de lo que habían imaginado. El capitán Watanabe, al ser informado, miró hacia la proa de su barco, hacia el horizonte vacío, y por primera vez en su carrera, sintió la punzada de la duda y el verdadero terror. La noche antes del ataque planeado, el 21 de diciembre de 1942,
una violenta tormenta tropical azotó al Yamato. Rodó por la cubierta y se estrelló contra un mamparo con una fuerza tremenda. La carcasa exterior de la esfera, diseñada para la contención, no para resistir un impacto de esa magnitud, sufrió una fisura. No fue una brecha grande, pero fue suficiente. Un fino aerosol, casi invisible, comenzó a escaparse de la esfera, mezclándose con el aire del sistema de ventilación del barco. El efecto fue casi instantáneo. El sistema de ventilación, diseñado para hacer circular el aire por todo el barco, se convirtió en el sistema de distribución de la plaga. Los gritos comenzaron en las cubiertas inferiores y se extendieron hacia arriba como un reguero de pólvora. No eran gritos de dolor, sino de puro terror primordial. Los marineros comenzaron a atacar a sus compañeros, a sus amigos, a cualquiera que estuviera cerca, sus ojos dilatados de pánico, viendo no a sus camaradas, sino a monstruos salidos de sus peores pesadillas. El marinero Hiroshi, en su puesto de vigía, vio a su oficial superior transformarse ante sus ojos en un Oni, un demonio del folclore japonés, y huyó gritando por su vida. El Yamashiro se había convertido en su propio campo de pruebas. La operación Yomi había comenzado, pero su único objetivo era ahora el propio barco. La locura a bordo del Yamashiro fue total y absoluta. El agente Shinkei, liberado de su prisión metálica, se extendió por cada rincón del acorazado, convirtiendo a la disciplinada tripulación en una horda de hombres enloquecidos por el terror. El Dr. Tanaka y su equipo, protegidos en su laboratorio sellado, observaron con horror a través de las mirillas blindadas cómo el infierno se desataba en los pasillos. Vieron a hombres acurrucados en las esquinas, llorando y arañándose la cara, mientras otros corrían sin rumbo, gritando a enemigos invisibles. La jerarquía y la disciplina se evaporaron en minutos. Oficiales y marineros por igual fueron consumidos por la plaga de miedo. El capitán Watanabe, en el puente, intentó dar órdenes, pero su voz fue ahogada por los gritos de su propia tripulación y por el creciente terror en su propia mente. Vio a sus oficiales de confianza como traidores, sus rostros contorsionados en máscaras de malevolencia. En medio del caos, un pequeño grupo de hombres logró mantener una apariencia de cordura. El capitán Watanabe, a través de pura fuerza de voluntad, logró encerrarse en su camarote, luchando contra las visiones que amenazaban con consumirlo. El joven marinero Hiroshi, en su pánico, encontró refugio en un pequeño almacén de suministros, atrancando la puerta y sumergiéndose en una oscuridad que era menos aterradora que las visiones que lo acosaban en la luz. El Dr. Tanaka y su equipo permanecieron a salvo en su laboratorio, pero eran prisioneros. Sabían que el aire fuera de sus puertas era mortal para la mente, y que solo era cuestión de tiempo antes de que los sistemas de soporte vital del laboratorio fallaran o que la horda enloquecida derribara sus defensas. El acorazado, ahora sin nadie en el timón, navegaba a la deriva en la tormenta que amainaba. Los motores seguían funcionando, impulsando al barco fantasma a través del Pacífico. A bordo, la violencia inicial dio paso a un nuevo tipo de horror. Los hombres, agotados por el pánico, comenzaron a sucumbir a la paranoia. Se formaron pequeñas facciones, cada una convencida de que las otras eran monstruos o espías. Se produjeron cacerías humanas en los laberínticos pasillos del barco. El sonido de los disparos esporádicos se mezclaba con los sollozos y los gritos. El agente Shinkei no solo inducía miedo, borraba la identidad, reduciendo a los hombres a sus instintos más básicos y primarios. El Yamashiro se había convertido en una isla flotante de salvajismo, un experimento fallido que demostraba la fragilidad de la civilización humana. El Dr. Tanaka, desde la relativa seguridad de su laboratorio, se dio cuenta de que tenía que hacer algo. La misión original era un fracaso total, y ahora su única responsabilidad era contener la plaga. Sabía que si el Yamashiro llegaba a tierra o era encontrado por otro barco, el agente Shinkei podría propagarse, causando una pandemia global de miedo. Utilizando los materiales de su laboratorio, comenzó a trabajar en un plan desesperado. Su única esperanza era crear un agente de neutralización, una contramedida que pudiera destruir el agente Shinkei. Pero para dispersarlo por todo el barco, necesitaría acceder al sistema de ventilación, una tarea suicida. Mientras tanto, el capitán Watanabe, en su camarote, llegó a una conclusión similar. Su deber ya no era servir al emperador en la victoria, sino proteger al mundo del arma que su nación había creado. Su mente,
Aunque asaltada por el miedo, todavía funcionaba con una lógica militar fría. Sabía que el barco y todo lo que contenía debían ser destruidos. Su único objetivo ahora era llegar a la sala de control de daños y activar las cargas de hundimiento, una serie de explosivos colocados en el casco para hundir el barco rápidamente en caso de una catástrofe. Armado con su pistola de servicio y su espada ceremonial, el capitán Watanabe salió de su camarote, dispuesto a abrirse paso a través de su propia tripulación enloquecida para cumplir con su último y terrible deber. El destino del Yamashiro se decidió en las horas siguientes. El capitán Watanabe, un samurái moderno luchando contra demonios tanto reales como imaginarios, se abrió camino a través de las cubiertas inferiores. Se enfrentó a hombres que una vez lo habían saludado con respeto, ahora reducidos a bestias aullantes. No los mató, sino que los incapacitó, su entrenamiento de toda la vida permitiéndole luchar con una eficiencia brutal. Al mismo tiempo, el Dr. Tanaka, habiendo creado una pequeña cantidad de su agente de neutralización, se preparaba para su propia misión suicida. Le dio la fórmula a su asistente más joven, ordenándole que permaneciera en el laboratorio y continuara la investigación si él no regresaba. Luego, vistiendo un pesado traje de protección biológica, se preparó para entrar en el infierno que había fuera de su puerta. El acorazado fantasma, perdido para el mundo, se había convertido en el escenario de dos misiones desesperadas y solitarias, una para destruir el cuerpo del barco y la otra para intentar salvar su alma. Las misiones paralelas del capitán Watanabe y el Dr. Tanaka se desarrollaron en un escenario de pesadilla. El capitán, moviéndose con un propósito sombrío, navegaba por los pasillos oscuros y ensangrentados de su propio barco. Cada sombra parecía moverse, cada sonido metálico era el presagio de un nuevo horror. Se encontró con escenas de una carnicería indescriptible, hombres que se habían quitado la vida de formas horribles para escapar de sus tormentos internos, y otros que yacían muertos después de violentos enfrentamientos. La espada de Watanabe, destinada a la ceremonia, se convirtió en una herramienta de supervivencia, desviando los ataques de marineros enloquecidos que se abalanzaban sobre él desde la oscuridad. Su mente era un campo de batalla. El agente Sinkei le susurraba, mostrándole visiones de su familia siendo torturada, de su honor siendo manchado. Se aferró a su deber como un náufrago a una balsa, repitiendo el código del bucido en su mente para ahogar las voces. Mientras tanto, el Dr. Tanaka, dentro de su torpe traje de protección, entró en el sistema de ventilación. Los conductos eran estrechos y claustrofóbicos, y el sonido de los gritos y la violencia resonaba a través del metal. Su objetivo era el intercambiador de aire principal, donde podría introducir su agente de neutralización en el sistema. Era un viaje a través de las entrañas de la bestia. En varios puntos, tuvo que pasar por encima de los cuerpos de los miembros de la tripulación que se habían arrastrado a los conductos en su locura. Su propio miedo era una presencia constante, magnificado por el conocimiento de que el más mínimo rasguño en su traje significaría una condena a la misma locura que presenciaba. Su misión no era solo científica, era un acto de penitencia. Se sentía responsable de cada grito, de cada vida destrozada a bordo del barco. El clímax llegó cuando el capitán Watanabe finalmente alcanzó la estación de control de daños, en lo profundo del casco del barco. La sala estaba desierta, pero las paredes estaban manchadas de sangre. Se dirigió al panel de control de las cargas de hundimiento, solo para descubrir que había sido dañado en la lucha. Los circuitos estaban destrozados. La activación remota era imposible. Con una determinación de acero, Watanabe supo lo que tenía que hacer. Tendría que activar las cargas manualmente, una por una, utilizando los detonadores de respaldo ubicados junto a cada carga explosiva. Esto significaba un viaje a los puntos más bajos y vulnerables del barco, y no había ninguna posibilidad de que pudiera regresar a tiempo. Aceptó su destino con una calma estoica. Era la única forma de asegurar que la plaga del Yamashiro muriera con él. Casi al mismo tiempo, el Dr. Tanaka llegó al intercambiador de aire principal. Con manos temblorosas, conectó su recipiente de agente de neutralización al sistema. Mientras el antídoto comenzaba a mezclarse con el aire contaminado, escuchó un sonido metálico detrás de él. Se dio la vuelta para ver a un marinero, con los ojos completamente blancos y una sonrisa demencial en el rostro, arrastrándose hacia él con un trozo de metal afilado. El marinero se abalanzó,
y Tanaka, tropezando hacia atrás, sintió un desgarro. Sin embargo, tuvo un efecto inesperado. A medida que neutralizaba el agente Sinkei, la energía psíquica liberada por el miedo de miles de hombres pareció cristalizarse. El incensario, en la bodega rota, comenzó a vibrar, absorbiendo esta energía. El agente Sinkei restante en su interior, en lugar de ser neutralizado, sufrió una mutación. Se estabilizó, se volvió inerte, pero encapsuló la energía del miedo colectivo. La carga ya no era un arma biológica activa, sino una especie de batería psíquica, una reliquia que contenía el horror de los últimos días del Yamashiro. Mientras tanto, el capitán Watanabe, en las profundidades del barco, activó la última carga de hundimiento. Las explosiones resonaron en el casco, y el agua del Pacífico comenzó a reclamar al acorazado maldito. El Yamashiro se hundió rápidamente, desapareciendo bajo las olas en cuestión de minutos. No hubo supervivientes. El mundo nunca supo de su misión ni de su terrible final. En los registros de la Armada Imperial Japonesa, el barco fue declarado perdido en la tormenta, una víctima más de la guerra en el mar. La operación Yomi fue borrada de los archivos. El secreto estaba a salvo. Pero en el fondo del océano, en una fosa a miles de metros de profundidad, el acorazado fantasma yacía en silencio, con su carga mutada en la bodega, una cápsula del tiempo de terror que esperaba pacientemente a que la luz de otro siglo la encontrara. Las misiones paralelas del capitán Watanabe y el doctor Tanaka se desarrollaron en un escenario de pesadilla. El capitán, moviéndose con un propósito sombrío, navegaba por los pasillos oscuros y ensangrentados de su propio barco. Cada sombra parecía moverse, cada sonido metálico era el presagio de un nuevo horror. Se encontró con escenas de una carnicería indescriptible, hombres que se habían quitado la vida de formas horribles para escapar de sus tormentos internos, y otros que yacían muertos después de violentos enfrentamientos. La espada de Watanabe, destinada a la ceremonia, se convirtió en una herramienta de supervivencia, desviando los ataques de marineros enloquecidos que se abalanzaban sobre él desde la oscuridad. Su mente era un campo de batalla. El agente Sinkei le susurraba, mostrándole visiones de su familia siendo torturada, de su honor siendo manchado. Se aferró a su deber como un náufrago a una balsa, repitiendo el código del bucido en su mente para ahogar las voces. Mientras tanto, el doctor Tanaka, dentro de su torpe traje de protección, entró en el sistema de ventilación. Los conductos eran estrechos y claustrofóbicos, y el sonido de los gritos y la violencia resonaba a través del metal. Su objetivo era el intercambiador de aire principal, donde podría introducir su agente de neutralización en el sistema. Era un viaje a través de las entrañas de la bestia. En varios puntos, tuvo que pasar por encima de los cuerpos de los miembros de la tripulación que se habían arrastrado a los conductos en su locura. Su propio miedo era una presencia constante, magnificado por el conocimiento de que el más mínimo rasguño en su traje significaría una condena a la misma locura que presenciaba. Su misión no era solo científica, era un acto de penitencia. Se sentía responsable de cada grito, de cada vida destrozada a bordo del barco. El clímax llegó cuando el capitán Watanabe finalmente alcanzó la estación de control de daños, en lo profundo del casco del barco. La sala estaba desierta, pero las paredes estaban manchadas de sangre. Se dirigió al panel de control de las cargas de hundimiento, solo para descubrir que había sido dañado en la lucha. Los circuitos estaban destrozados. La activación remota era imposible. Con una determinación de acero, Watanabe supo lo que tenía que hacer. Tendría que activar las cargas manualmente, una por una, utilizando los detonadores de respaldo ubicados junto a cada carga explosiva. Esto significaba un viaje a los puntos más bajos y vulnerables del barco, y no había ninguna posibilidad de que pudiera regresar a tiempo. Aceptó su destino con una calma estoica. Era la única forma de asegurar que la plaga del Yamashiro muriera con él. Casi al mismo tiempo, el doctor Tanaka llegó al intercambiador de aire principal. Con manos temblorosas, conectó su recipiente de agente de neutralización al sistema. Mientras el antídoto comenzaba a mezclarse con el aire contaminado, escuchó un sonido metálico detrás de él. Se dio la vuelta para ver a un marinero, con los ojos completamente blancos y una sonrisa demencial en el rostro, arrastrándose hacia él con un trozo de metal afilado. El marinero se abalanzó, y Tanaka, tropezando hacia atrás,
sintió un desgarro en su traje. El aire contaminado se precipitó. En sus últimos momentos de lucidez, Tanaka logró activar completamente la dispersión del neutralizador. Luego, el terror lo reclamó. Su última visión fue la del rostro sonriente del marinero transformándose en el de su mentor, Shiroishi, riéndose de él. El agente de neutralización comenzó a extenderse por el barco, pero era demasiado tarde para salvar a la tripulación. Sin embargo, tuvo un efecto inesperado. A medida que neutralizaba el agente Shinkei, la energía psíquica liberada por el miedo de miles de hombres pareció cristalizarse. El incensario, en la bodega rota, comenzó a vibrar, absorbiendo esta energía. El agente Shinkei restante en su interior, en lugar de ser neutralizado, sufrió una mutación. Se estabilizó, se volvió inerte, pero encapsuló la energía del miedo colectivo. La carga ya no era un arma biológica activa, sino una especie de batería psíquica, una reliquia que contenía el horror de los últimos días del Yamashiro. Mientras tanto, el capitán Watanabe, en las profundidades del barco, activó la última carga de hundimiento. Las explosiones resonaron en el casco, y el agua del Pacífico comenzó a reclamar al acorazado maldito. El Yamashiro se hundió rápidamente, desapareciendo bajo las olas en cuestión de minutos. No hubo supervivientes. El mundo nunca supo de su misión ni de su terrible final. En los registros de la Armada Imperial Japonesa, el barco fue declarado perdido en la tormenta, una víctima más de la guerra en el mar. La operación Yomi fue borrada de los archivos. El secreto estaba a salvo. Pero en el fondo del océano, en una fosa a miles de metros de profundidad, el acorazado fantasma yacía en silencio, con su carga mutada en la bodega, una cápsula del tiempo de terror que esperaba pacientemente a que la luz de otro siglo la encontrara. El traslado del incensario a una instalación de investigación secreta en la isla de Guam fue el comienzo de una nueva pesadilla. La esfera, ahora apodada la Caja de Pandora por la tripulación aterrorizada, fue colocada en una cámara de contención subterránea, un búnker de hormigón y plomo diseñado para estudiar materiales nucleares. Sin embargo, pronto se hizo evidente que la contención física era inútil contra la influencia del artefacto. El personal de la base comenzó a experimentar los mismos síntomas que habían plagado a la tripulación del Yamashiro medio siglo antes: pesadillas vívidas, paranoia creciente y una sensación general de pavor. Los científicos que intentaban estudiar la esfera se encontraron incapaces de concentrarse, sus mentes asaltadas por imágenes fugaces de violencia y desesperación. El Dr. Thorne, que al principio era un escéptico, se encontró luchando contra una irracional desconfianza hacia sus colegas, incluido su amigo y colaborador, la doctora Sato, por su parte, parecía ser la menos afectada. Su investigación sobre los aspectos históricos y culturales del proyecto Izanagi la llevó a creer que el artefacto no era simplemente una pieza de tecnología, sino algo que operaba en un nivel psíquico o espiritual. Se sumergió en el estudio del sintoísmo, el budismo y el folclore japonés, buscando paralelos a los efectos que estaban presenciando. Encontró antiguas leyendas sobre yaki o energía maligna, y sobre objetos que podían atrapar las emociones de eventos traumáticos. Teorizó que el incensario no estaba transmitiendo miedo, sino que estaba haciendo que las personas experimentaran el miedo residual de la tripulación del Yamashiro. Era un eco psíquico, una herida en la historia que se negaba a sanar y que ahora estaba infectando a todos los que se acercaban. A medida que los efectos se intensificaban, la instalación de Guam se convirtió en una olla a presión psicológica. Se produjeron varias peleas violentas y un investigador sufrió un colapso total, teniendo que ser evacuado en estado catatónico. El mando militar, alarmado, consideró la posibilidad de arrojar la esfera de nuevo al océano, a una fosa aún más profunda. Sin embargo, el Dr. Thorne, a pesar de su propio deterioro mental, argumentó en contra. Había descubierto que el campo de energía de la esfera estaba creciendo. Su hipótesis era que, al ser sacada de la presión estabilizadora de las profundidades marinas, la energía contenida en su interior se estaba expandiendo. Devolverla al mar podría causar una fractura en la carcasa y una liberación masiva e incontrolada de energía psíquica, un evento que podría afectar a regiones enteras. Estaban atrapados, no podían conservarla y no podían deshacerse de ella. La clave para resolver el enigma llegó de una fuente inesperada.
Sato, rastreando los registros de la unidad 731, encontró una referencia. Al principio, se negó a hablar, visiblemente aterrorizado de que el pasado hubiera vuelto a buscarlo. Pero cuando la doctora Sato le describió la esfera y sus efectos, Miyamoto, entre lágrimas, finalmente rompió su silencio de 50 años. Miyamoto relató la historia completa, la fuga del agente, la locura, la misión suicida del Dr. Tanaka y la mutación final del agente dentro del incensario. Pero reveló un detalle crucial que nadie conocía. El Dr. Tanaka, en su investigación, había descubierto que el agente Shinkei tenía una debilidad. Era vulnerable a una frecuencia sónica muy específica, un tono puro que desestabilizaba su estructura molecular. Tanaka había estado trabajando en un dispositivo sónico para usarlo como arma, pero nunca tuvo la oportunidad de construirlo. Miyamoto, sin embargo, había memorizado las notas y la frecuencia exacta. Era una nota increíblemente baja, casi infrasónica, que según Tanaka, resonaba con la vibración fundamental del vacío. Armada con este nuevo conocimiento, la doctora Sato formuló un plan audace. Si la carga dentro del incensario era una forma mutada del agente Shinkei original, entonces podría ser vulnerable a la misma frecuencia sónica. Propuso construir un emisor sónico basado en las notas de Miyamoto y exponer la esfera a la frecuencia. El Dr. Thorne y el mando militar se mostraron escépticos y temerosos. Bombardear la esfera con energía podría ser catastrófico. Podría sobrecargarla y causar la liberación que tanto temían. Pero la situación en la base de Guam era insostenible. La paranoia estaba a punto de convertirse en un motín. Sin otras opciones viables, y con la lógica desesperada de que no podían empeorar las cosas, dieron su aprobación. La última esperanza del mundo residía en la memoria de un anciano monje y en la capacidad de la ciencia moderna para recrear una nota que, según la teoría, podía destruir el miedo mismo. La construcción del generador de resonancia armónica, como lo llamó la doctora Sato, se convirtió en una carrera contra la cordura. El equipo de ingenieros en la base de Guam trabajó bajo una presión inmensa, no solo por el plazo, sino por la creciente influencia psíquica del incensario. Tuvieron que trabajar en turnos cortos, con largos periodos de descanso lejos de la base para mitigar los efectos. Sato y el Dr. Thorne supervisaron el proyecto, su propia relación tensa hasta el punto de ruptura por la paranoia inducida por el artefacto. Thorne, el hombre de ciencia, luchaba por aceptar que la solución pudiera provenir de algo tan aparentemente místico como una frecuencia fundamental. Sato, por su parte, se sentía cada vez más como una sacerdotisa preparando un ritual de exorcismo, en lugar de una científica llevando a cabo un experimento. El anciano Akira Miyamoto fue trasladado a una instalación segura cerca de Guam, donde actuó como consultor. Su presencia era a la vez una bendición y una maldición. Su conocimiento era invaluable, pero su propio trauma, revivido por la proximidad del artefacto, era palpable. Describió la frecuencia no solo en términos matemáticos, sino también en términos sensoriales, como el sonido del silencio antes de un trueno o el zumbido de una estrella moribunda. Estas descripciones poéticas, aunque frustrantes para los ingenieros, le dieron a Sato la idea de que la frecuencia no era solo un valor numérico, sino que requería una cierta calidad o textura sónica, una modulación compleja que el equipo se esforzó por replicar. Mientras construían el generador, la situación en la cámara de contención empeoró. La esfera comenzó a proyectar alucinaciones visuales y auditivas cada vez más coherentes. El personal de seguridad que vigilaba los monitores informó haber visto figuras sombrías moviéndose dentro de la cámara, apariciones de marineros japoneses de la Segunda Guerra Mundial que parecían estar reviviendo sus últimos momentos de terror. El sonido de los gritos y los disparos a veces se escuchaba a través de los sistemas de intercomunicación, a pesar de que la cámara estaba insonorizada. El incensario ya no era un objeto pasivo, se había convertido en un proyector de historia de fantasmas, transmitiendo el horror de su pasado a todos los que estaban cerca. El Dr. Thorne, al observar estos fenómenos, finalmente abandonó su escepticismo y se dio cuenta de que estaban lidiando con algo que trascendía la física convencional. El día de la activación del generador, la base de Guam estaba en un estado de máxima alerta. La mayoría del personal había sido evacuado.
Solo un equipo esencial permaneció en un búnker de control a varios kilómetros de la cámara de contención. Sato, el Dr. Thorne y un pequeño grupo de técnicos se prepararon para el procedimiento. El plan era comenzar con una emisión de baja potencia de la frecuencia y aumentarla gradualmente mientras se monitoreaban los efectos en la esfera. Miyamoto, demasiado frágil para estar en el búnker, observaba desde su habitación segura, cantando un sutra budista por el éxito de la misión y por la paz de las almas atrapadas en el artefacto. Cuando activaron el generador, un sonido infrasónico profundo y resonante llenó la cámara de contención, inaudible para el oído humano pero sentido como una vibración en el pecho. Al principio, no pasó nada. La esfera permaneció oscura y silenciosa. El corazón de Thorne se hundió, creyendo que habían fracasado. Pero Sato, observando los instrumentos iónicos que había insistido en instalar, vio una fluctuación. «Aumenten la amplitud», ordenó. A medida que la intensidad de la frecuencia sónica aumentaba, la esfera comenzó a reaccionar. Un débil brillo verdoso emanó de su superficie, y las apariciones fantasmales en la cámara se volvieron más claras y frenéticas, como si estuvieran siendo perturbadas. Llevaron el generador a su máxima potencia. La vibración se hizo tan intensa que sacudió el búnker de control. En la cámara de contención, la esfera comenzó a brillar intensamente. Las figuras fantasmales de los marineros del Yamashiro aparecieron con una claridad aterradora, sus rostros contorsionados en una mezcla de terror y, por primera vez, sorpresa. Parecían estar mirando algo, no a los científicos, sino a una nueva presencia en la cámara. De la nada, una figura apareció en el centro de la habitación, la aparición de un oficial naval japonés con una determinación de acero en su rostro, el capitán Akio Watanabe. Los fantasmas de la tripulación retrocedieron ante él. Luego, otra figura apareció, un hombre con un traje de protección, el Dr. Kenji Tanaka. Las dos figuras, los dos hombres que habían intentado detener la catástrofe, se pararon frente a la esfera, como si estuvieran protegiendo al mundo de ella. En ese momento, con un destello de luz cegadora y un sonido como el de 1.000.000 de susurros que se desvanecen, la esfera se agrietó. El brillo se extinguió. El sonido cesó. Y las apariciones, todas ellas, se desvanecieron, dejando solo una esfera de metal rota y silenciosa en una cámara vacía. Las secuelas inmediatas del evento de resonancia fueron un silencio profundo y desconcertante. En la cámara de contención, la esfera del incensario yacía fracturada, las grietas recorriendo su superficie como venas oscuras. El frío antinatural se había disipado, y todos los campos de energía anómalos, tanto electromagnéticos como psíquicos, habían desaparecido. El artefacto estaba muerto. En el bunker de control, la Dra. Sato y el Dr. Thorne observaban los monitores en un estado de asombro y agotamiento. Habían tenido éxito, pero la naturaleza de su éxito era profundamente ambigua. No habían simplemente desactivado un dispositivo, habían presenciado algo que se parecía a un exorcismo, un evento que desafiaba la explicación científica convencional. La aparición final del capitán Watanabe y el Dr. Tanaka, actuando como guardianes fantasmales, se convirtió en el aspecto más clasificado y debatido de toda la misión. El análisis de la esfera rota reveló la verdad de la mutación. El agente Sinkei, bajo la influencia del agente neutralizador y la energía psíquica del miedo, se había transformado en una matriz cristalina estable dentro del incensario. Esta matriz había actuado como un grabador psíquico, almacenando las conciencias y las emociones de la tripulación del Yamashiro. La frecuencia sónica no había destruido la matriz, sino que la había hecho resonar hasta el punto de la fractura, liberando la energía psíquica acumulada de una sola vez. La aparición de Watanabe y Tanaka, según la teoría de Sato, fue la manifestación final de las voluntades más fuertes a bordo, sus intenciones de contener y destruir el arma finalmente cumplidas en un plano psíquico, medio siglo después de sus muertes. Habían sido los guardianes de la esfera incluso en la muerte, y la frecuencia sónica les había dado la oportunidad de completar su misión. La historia del Yamashiro y el proyecto Izanagi fue enterrada bajo un nivel de secreto aún más profundo. Los gobiernos de Estados Unidos y Japón, aterrorizados por las implicaciones de lo que habían descubierto, un arma que podía convertir la mente en un campo de batalla y una tecnología que podía atrapar almas, acordaron borrar toda la evidencia.
La esfera fracturada fue encerrada en una bóveda subterránea, y todos los registros de la misión abisal fueron destruidos o clasificados a un nivel inaccesible. El proyecto Izanagi fue el producto de una mentalidad que buscaba la victoria a cualquier costo, una que estaba dispuesta a desatar los horrores más profundos de la mente humana para lograr sus objetivos. Representa la arrogancia de la ciencia sin conciencia, la creencia de que todo, incluido el miedo mismo, puede ser convertido en un arma. Sin embargo, el fracaso del proyecto es aún más instructivo. Demostró que el espíritu humano, incluso cuando es atacado en su nivel más fundamental, no se rinde fácilmente. La voluntad del capitán Watanabe de cumplir con su deber y el sacrificio del Dr. Tanaka para enmendar su error se convirtieron en fuerzas más poderosas que el propio agente biológico. Sus intenciones, impresas en el tejido de la tragedia, perduraron durante 50 años, actuando como un sistema de contención final. Para la doctora Sato y el Dr. Thorne, la experiencia fue transformadora. Thorne, el científico empírico, se vio obligado a aceptar que había dimensiones de la realidad que sus instrumentos no podían medir. Se convirtió en un defensor de un enfoque más holístico de la ciencia, uno que reconociera la importancia de la conciencia y la experiencia subjetiva. Sato, por su parte, encontró la validación de sus teorías que unían la historia, la cultura y la física. Se convirtió en una voz líder en el campo emergente de la arqueología psíquica, el estudio de cómo los eventos traumáticos pueden dejar una huella duradera en lugares y objetos. Su colaboración, que comenzó con escepticismo y tensión, se convirtió en una profunda asociación basada en el respeto mutuo por los límites del conocimiento y el misterio del espíritu humano. Finalmente, la pregunta ética que nos deja el proyecto Izanagi es sobre la naturaleza de la memoria y el olvido. Al enterrar la historia del Yamashiro, los gobiernos protegieron al mundo o simplemente lo hicieron vulnerable a repetir los mismos errores. La historia de la plaga del miedo es una advertencia sobre los peligros de la guerra biológica y psicológica, una advertencia que ahora está perdida para la historia. El sacrificio de la tripulación del Yamashiro y el heroísmo silencioso de su capitán y su científico arrepentido han sido borrados. La historia nos enseña que olvidar el pasado puede ser tan peligroso como las armas que éste creó. El silencio que ahora rodea al Yamashiro es un silencio comprado a un alto precio, un recordatorio de que a veces, para mantener la paz en el presente, nos vemos obligados a enterrar las verdades más importantes de nuestro pasado, esperando que nunca encuentren la manera de volver a la superficie. El epílogo de la historia del Yamashiro no se escribió en informes clasificados, sino en las vidas cambiadas de quienes participaron en la misión abisal y en el legado silencioso del anciano monje, Akira Miyamoto. Miyamoto falleció pacíficamente poco después de la desactivación del incensario, como si la liberación de las almas de sus camaradas finalmente le hubiera permitido encontrar su propia paz. Su vida fue un testimonio del peso del secreto y del poder del testimonio. Durante 50 años, llevó la carga de ser el único superviviente, una existencia atormentada por el conocimiento de lo que había sucedido. Su decisión final de compartir la verdad, de proporcionar la clave para el exorcismo del artefacto, fue su último acto de servicio, un cierre a una herida que había llevado durante la mayor parte de su vida. Su historia es una meditación sobre la supervivencia y la memoria, demostrando que a veces, el acto más valiente no es luchar o morir, sino vivir y recordar, para que la verdad no se pierda para siempre. Él fue el guardián de la frecuencia, el bibliotecario de una nota que podía deshacer el miedo, un papel que nunca pidió pero que cumplió con una dignidad silenciosa. Su vida nos enseña que incluso en las historias de grandes desastres y tecnologías aterradoras, el coraje y la conciencia de un solo individuo pueden marcar la diferencia decisiva. La reflexión final sobre la naturaleza del agente Sinkei y el incensario nos obliga a confrontar la delgada línea que separa la ciencia de la superstición. El Dr. Shiroishi y el Dr. Tanaka crearon un agente biológico, un producto de la microbiología y la química. Sin embargo, el arma que desataron se comportó de una manera que se parecía más a una maldición de un cuento popular. Crearon una plaga de miedo que se alimentaba del propio miedo, un arma que podía proyectar su influencia a distancia y que podía atrapar los ecos de la conciencia de sus víctimas. El incensario se convirtió en un objeto maldito, un fetiche que contenía el sufrimiento de cientos de almas. ¿Significa esto que las leyes de la física fueron violadas?
No necesariamente. Más bien, sugiere que nuestras leyes de la física son incompletas. La historia del Yamashiro postula que la conciencia y las emociones fuertes, como el terror masivo, pueden tener una energía tangible, una fuerza que puede interactuar con el mundo físico de maneras que apenas comenzamos a comprender. El proyecto Izanagi, en su intento de militarizar la psicología, tropezó accidentalmente con la física de la conciencia. Nos muestra que el universo puede ser mucho más extraño y estar mucho más interconectado de lo que nuestra ciencia materialista actual admite. La magia puede ser simplemente una ciencia que aún no entendemos, y las maldiciones, los efectos de tecnologías que operan en principios que están más allá de nuestro paradigma actual. Desde una perspectiva humana y moral, la historia del Yamashiro es una parábola sobre la arrogancia y la redención. La arrogancia de la Armada Imperial japonesa al creer que podían controlar una fuerza tan fundamental como el miedo. La arrogancia del Dr. Ishii al jugar a ser Dios, creando vida con el único propósito de causar sufrimiento. Sin embargo, en medio de esta arrogancia, surgieron actos de redención que son profundamente conmovedores. La redención del capitán Akio Watanabe, un hombre criado en un código de obediencia absoluta, que encontró un deber superior en la protección de la humanidad, incluso a costa de su propia vida y de desobedecer la implicación de su misión original. Su viaje a través de su barco infernal no fue solo una misión militar, fue un peregrinaje a través de su propia conciencia, un acto de purificación a través del deber. Y la redención del Dr. Kenji Tanaka, el joven científico ambicioso que, al ver el verdadero resultado de su trabajo, sacrificó su vida para intentar enmendar su error. Su sacrificio, aunque aparentemente inútil en ese momento, fue el que permitió la mutación que finalmente contuvo el agente y, en última instancia, proporcionó la clave para su neutralización. Sus historias nos enseñan que la redención no siempre es exitosa en el sentido convencional, pero que el acto de buscarla, el acto de asumir la responsabilidad por nuestras creaciones, es lo que define nuestra humanidad. La pregunta final que nos deja esta saga es sobre el destino de la tecnología del proyecto Izanagi. Aunque el incensario fue neutralizado y la historia enterrada, el conocimiento persiste, aunque sea en los archivos más secretos. La prueba de que la guerra psicológica puede tener una base biológica y física ha sido establecida. En un mundo donde la información y la desinformación ya son armas, la idea de un agente que pueda inducir directamente estados emocionales es la siguiente y aterradora frontera. La historia del Yamashiro sirve como una advertencia profética. Nos advierte que la próxima guerra mundial podría no librarse con bombas y balas, sino con armas que atacan directamente la mente, convirtiendo a las poblaciones en sus propios enemigos. La contención del secreto del Yamashiro es, por lo tanto, una tregua frágil. Es una carrera entre nuestra capacidad para mantener oculto un conocimiento tan peligroso y la inevitabilidad de que otros, en el futuro, puedan tropezar con los mismos principios. Sato y el Dr. Thorne, en sus vidas posteriores, dedicaron sus esfuerzos a promover la colaboración internacional y la ética en la ciencia, creyendo que la única defensa verdadera contra un futuro proyecto Izanagi no es el secreto, sino una comunidad científica global unida por un código moral que coloque la humanidad por encima de la ambición nacional o el descubrimiento a cualquier costo. Su esperanza era que, al fortalecer el sistema inmunológico ético de la ciencia, podrían vacunar al mundo contra la plaga del miedo antes de que tuviera la oportunidad de ser creada de nuevo. La conclusión definitiva de la saga del Yamashiro no reside en la bóveda donde yace la esfera rota, sino en el océano mismo. El agente neutralizador creado por el Dr. Tanaka, dispersado en los momentos finales del acorazado, no desapareció simplemente. Al igual que el agente Sinkei, era un microorganismo sintético, y una pequeña cantidad fue liberada al océano cuando el barco se hundió. Durante 50 años, este agente, que llamaremos agente Kokoro o agente del corazón, sobrevivió y evolucionó en el ecosistema único de las profundidades abisales. No era un arma, sino todo lo contrario. Su función era desmantelar la bioquímica del miedo. En el entorno de la fosa de las Filipinas, comenzó a interactuar con la fauna local, desde los microbios hasta las criaturas más complejas. El resultado fue un cambio sutil pero profundo en el ecosistema. Las criaturas de las profundidades, que viven en un estado perpetuo de alerta y agresión depredadora, comenzaron a mostrar comportamientos menos violentos, más cooperativos.
La simbiosis reemplazó a la depredación en muchas interacciones. El agente Kokoro no eliminó el instinto de supervivencia, pero pareció eliminar el... Tanaka no fue solo la neutralización de un arma, sino la creación de una forma de vida que promovía la paz a nivel bioquímico. Esta revelación, descubierta años después de la misión abisal por equipos que estudiaban el ecosistema alrededor del pecio del Yamashiro, planteó una nueva y asombrosa reflexión. La historia ya no era solo sobre una batalla entre el miedo y el deber, sino sobre la creación accidental de sus opuestos biológicos. El proyecto Izanagi, en su intento de crear la plaga del miedo, también había creado la semilla de su antídoto. Esto ofrece una visión casi dialéctica del universo, donde la creación de un extremo parece invocar la existencia de su contrario. La arrogancia de la humanidad al crear un arma tan terrible fue igualada por el sacrificio y la ingeniosidad que crearon su cura. Y esta cura, liberada en el mundo, no se limitó a resolver el problema original, sino que comenzó a transformar activamente su entorno en algo mejor. La historia del Yamashiro se convierte así en una parábola no solo sobre los peligros de la guerra, sino sobre la inesperada capacidad del universo para la sanación y el equilibrio. El acto de odio que fue el proyecto Izanagi contenía, sin saberlo, la semilla de la compasión biológica. El legado humano de esta historia se encarna en la colaboración continua de la doctora Sato y el doctor Torne. Inspirados por el descubrimiento del agente Kokoro, dedicaron el resto de sus vidas a un proyecto secreto y autofinanciado, el Proyecto Amaterasu, llamado así por la diosa del sol que trajo la luz de vuelta al mundo. Su objetivo era sintetizar una versión estable y segura del agente Kokoro para su uso en humanos. No como un arma, sino como una terapia. Imaginaban un futuro en el que los trastornos de estrés postraumático, las fobias y las ansiedades paralizantes pudieran ser tratados no con drogas que adormecen la mente, sino con un agente que restaura el equilibrio bioquímico del coraje y la calma. Su trabajo fue un acto de una fe científica y humanista inmensa, un intento de tomar el legado más oscuro de la Segunda Guerra Mundial y transformarlo en la herramienta de sanación más brillante del siglo XXI. Se convirtieron en los herederos no de la arrogancia de Ishii, sino del arrepentimiento y la brillantez de Tanaka, completando el trabajo que él comenzó en su misión suicida. La pregunta final, ¿qué aprendimos?, encuentra su respuesta más profunda y esperanzadora en esta búsqueda. La lección del Yamashiro no es simplemente una advertencia, sino también una promesa. La promesa de que por cada acción de odio, existe el potencial para una reacción igual y opuesta de compasión. La promesa de que incluso de nuestros errores más monstruosos, pueden surgir oportunidades inesperadas para la sanación y el progreso. La historia nos enseña que la redención puede venir de las fuentes más inesperadas y que la ciencia, aunque puede ser una herramienta de destrucción terrible, también puede ser nuestra mayor esperanza para reparar el daño que hemos causado. El acorazado japonés que desapareció en 1942 no fue solo una tumba de terror, se convirtió en la cuna de una nueva esperanza, un laboratorio accidental que produjo no solo una plaga, sino también su cura. El verdadero tesoro oculto en el Pacífico no era la esfera del incensario, sino el potencial para un futuro en el que la humanidad finalmente aprenda a conquistar no a sus enemigos, sino a su propio miedo.